Bueno, y sobre este tema, a continuación vamos a dialogar con Israel Quino, constitucionalista. Yo recuerdo que al inicio, en la primera convocatoria a Israel, habían algunas observaciones que tú las manifestaste en tus redes sociales. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Se ha dejado de lado esas observaciones que en un inicio tenías? ¿Cómo ves esta nueva convocatoria? Buenos días. Muy buen día, estimado Irgen, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de RTP en todo el país. Son más de 10 modificaciones que ha aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gran parte de ellas, si no todas, Irgen, tienen que ver con las observaciones que me permití publicar al día siguiente de la convocatoria del primer reglamento. Y esto es importante, cuando menos están en algunas partes respetando el mandato de la Constitución. Y aquí hay algo importante, la Constitución no se armoniza a la ley, ¿no? Ese es un error conceptual. La ley tiene que armonizarse a la Constitución, ¿no? Pero lamentablemente de pronto tiene esos conceptos, nuevamente se inciden en contradicciones en este reglamento. Y la más importante, estimado Irgen, el reglamento no prohíbe reelegirse a las actuales autoridades de la cúpula judicial. Es decir, el magistrado que va a cesar funciones por el Tribunal Constitucional mañana puede postularse al Consejo de la Magistratura sin ningún inconveniente. Claro, porque la Constitución dice de manera expresa, 183 de la Constitución, se prohíbe la reelección de los magistrados. No dice en el mismo cargo o en otro cargo. Está prohibido, pero el reglamento lo está permitiendo. La primera inconstitucionalidad. Segundo, le han eliminado los requisitos de militancia política para los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Solo están haciendo prevalecer militancia de hace 8 años atrás para el Tribunal Constitucional. Es decir, 3 de las 4 instituciones, un postulante puede renunciar un día antes a su partido político y nuevamente habilitarse para a las elecciones judiciales en alguna magistratura. Lo tercero, los familiares de diputados y senadores pueden presentarse. Ya no es una causal de inhabilitación, es decir, el compadre, el primo, el ahijado, el sobrino, el tío, el hermano, no hay prohibición, pueden postularse sin ningún problema. Lo otro, estimado Irgen, importante es que han eliminado los requisitos que yo los observaba sobre, por ejemplo, emitir una opinión pública causal de inhabilitación, está eliminado. La residencia permanente, y poníamos el ejemplo aquí en el canal, estimado Irgen, un abogado que nace en otro departamento, trabaja en otro, no puede postularse por su departamento de origen, ahora ese requisito está eliminado, claro, contravenía 2 sentencias constitucionales. Quienes hayan trabajado en ONGs que tienen que ver en materia de justicia ya no están prohibidos, hoy lo pueden hacer. Y sobre los plazos, y un datito más de las calificaciones, estimado Irgen. En cuanto a las calificaciones, lamentablemente se mantiene una terminología ambigua y abstracta, y esto no va a permitir que la convocatoria sea meritocrática, ¿no? Las posibilidades de habilitar en requisitos comunes y específicos son cursos, no es posgrado, maestría o doctorado. Dice cursos. Cualquier curso le permite a un postulante habilitarse a una alta magistratura. Y lo otro sobre los plazos. Se cierran las postulaciones el 2 de mayo y las probables elecciones el 5 de noviembre. Sin embargo, como hemos visto anoche, como no hay un consenso de 2/3, ojalá que la oposición no se vaya a otro churrasco a Santa Cruz para que no los madruguen con las elecciones de las judiciales, porque de ser lo contrario, el candado de los 2/3 constitucionales lo tienen las minorías legislativas. Bueno, creo que a veces cuando uno escucha este tipo de análisis se percata de que o los asambleístas no conocen de la normativa o simplemente no les interesa conocerla. Bueno, sin embargo, ya algo que a mí me preocupa, Israel, es que según uno de los puntos de esta nueva convocatoria, los postulantes que ya se han presentado deben volver al lugar donde han presentado, recoger su documentación y volverla a presentar. Qué incomodidad si alguno de estos postulantes vive en Pando, vive en el Beni, la asamblea no va a correr obviamente con el gasto de su traslado y su estadía. Sí, se ha aplicado un artículo del desglose
Este desglose es que 6 postulantes tienen que ir, recoger y volver a presentar, pero no es tan inmediato, le genera un perjuicio al postulante porque al haber sido modificados los reglamentos comunes, es decir, han eliminado 3, 15, 16 y 17, entonces esta postulación tiene que volverla a adecuar el postulante, le va a tomar por lo menos 2 o 3 días para volver a repostular. Si hay algún postulante del interior del país, creo que hay un postulante tarijeño, tiene que venir, recoger, quedarse en La Paz 3 días y volverlo a ingresar. Bueno, estos son unos pormenores que no ha previsto la Asamblea Legislativa, pero como son 6, no hubo más, quizás ahí un poco se puede minimizar el tema. Hubiera sido catastrófico que fueran una cantidad importante de pronto de postulantes. Bueno, solamente son 6, quizás ahí se puede suprimir. Pero un dato importante también, estimado Virgen, sobre la convocatoria de este reglamento. Hay dos cosas que lamentablemente se está manteniendo, o más bien la han suprimido para minimizar el carácter meritocrático de la convocatoria. Lo primero, han eliminado los antecedentes del postulante, es decir, le están permitiendo blanquear los antecedentes al postulante de tal forma que no sea requisito para habilitación. Es decir, una declaración jurada que el postulante diga, no, yo he tenido una carrera intachable, lo hace ante un notario y eso va a servir. Ni siquiera van a poder contrastar con los colegios de abogados. Si es un ex fiscal destituido, no hay problema, puede postularse. Si es un juez destituido, no hay problema, puede postularse. Entonces, esto lo han restringido. Y lo otro más grave, ¿no? Si son postulantes a altos cargos, ¿no? Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia juzga a presidentes del Estado y resuelve causas en última instancia, casación. Tribunal Constitucional, el freno al poder, el máximo intérprete, ¿no?, y contralor de derechos y garantías de nuestra Constitución a nivel del Estado boliviano, pues le han quitado el requisito de que el postulante elabore una sentencia, ¿no? Es decir, quienes postulen no es necesario que tengan experiencia en realizar sentencias, eso ya no es un motivo de puntuación. Entonces creo que esa estocada ya a la meritocracia es realmente gravitante. Ahora, de acuerdo al análisis que tú has hecho, Israel, ¿existe la posibilidad de que aún todavía se pueda presentar una nueva impugnación? ¿Tú ves algunos cabos sueltos que podrían generar esto? Claro que sí, y lamentablemente con el fallo del amparo en Beni se ha abierto una puerta que genera ya un estado inconstitucional de derecho, porque un amparo constitucional no es la vía para dejar o suspender un acto, una resolución del legislativo. Esa no es la forma, no es la vía, no se ha quebrantado el estado constitucional con este amparo, y el poder político los recibe de brazos abiertos, tampoco hace nada contra esos juristas cuando menos debería denunciarlos, sino aprenderlos, porque esos antecedentes se tipifican como prevaricato, ¿no? Pero no se hace nada. Bueno, si una vez vigente lo van a publicar el día de hoy la convocatoria, a partir de mañana vuelven a recibir postulaciones. Si alguien identifica, por ejemplo, que un magistrado actual quiere repostular, ¿no?, va a ir al amparo y le va a decir a una sala constitucional, esta vez de Tarija o de Pando o de Oruro, y le va a decir 183 de la Constitución dice no reelegirse, pero estos señores se están volviendo a presentar pretendiendo reelegirse, entonces suspende el proceso, listo, otro proceso, tercer reglamento, y así hasta el infinito. Bueno, cada vez se allana más el camino de la designación de la cúpula judicial en el país vía decretazo. Bueno, qué pena, Israel. Realmente nos quedamos con un sabor amargo porque creo que todos teníamos la fe y la esperanza de que realmente podíamos contar con autoridades judiciales, con experiencia, pero principalmente con principios. Siento que eso no va a suceder porque desde la convocatoria tiene muchas otras observaciones más. Gracias, Israel. Agradecido por la comunicación, estimado Virgen. Si es que el camino del proceso de selección, como ahora es altamente probable que sea un fracaso, porque no va a haber elecciones judiciales, al no haber postulantes, al no haber 2/3 de consenso. Y el otro camino de la iniciativa ciudadana para la reforma judicial tendría que tener hasta el día de hoy por lo menos más de 1.460.000 firmas, que tampoco las tienen. Es un fracaso. Creo yo que debemos apuntar hacia el bicentenario, el año 2025, a una asamblea constituyente
judicial en particular para refundar la justicia en Bolivia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ojalá que así sea. Gracias, Israel Quino, por esa entrevista importante en la que hemos visto estos problemas que todavía tienen las elecciones judiciales. Seguimos informando al país.